porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Si alguno de ustedes quiere servirme, tiene que obedecerme. Donde yo esté, ahí también estarán los que me sirven, y mi Padre los premiará. Nos reunimos, amamos, adoramos, servimos, ayudamos y disfrutamos juntos la alegría de vivir para Jesús. Hola iglesia, buenos días, un abrazo para todos. Qué feliz de estar nuevamente juntos en este lugar. Hola Andrés. Hola pastora, ¿cómo va? ¿Estás? Bien, excelente. Qué bueno estar hoy en medio de ustedes, dándole gracias al Señor por todo lo que ha pasado en este tiempo. Ha sido nuestra primera temporada de oración, 12 días de fe, Andrés. ¿Qué nos puedes contar de lo que ha sucedido en estos 12 días de fe? 12 días de fe donde Dios se ha manifestado, donde hemos visto la manifestación de Dios en nuestra vida, aquí en nuestra casa. 12 días donde Dios nos dijo que Él ha hablado y que hay que obedecerlo y que Él es el sacerdote perfecto que tenemos ante Dios. Así es, no podemos deslizarnos, no podemos deslizar, no podemos parar, así no es. Podemos detenernos. Tenemos un sumo sacerdote, Él nos ha dado paz. Y bueno, definitivamente todo lo que aprendimos en esta semana fueron muy interesantes. Eso fue como un manjar de palabras. Así que estamos muy felices por todo lo que hemos vivido en estos días y queremos invitarte para que te sigas uniendo a todas las actividades que tenemos en Alturas. Así es. Shore, ¿cierto? Ajá. Ahora creo que vamos a cantar, ¿verdad? A cantar, a adorar a Dios. A adorar al Señor, adorar a Dios, a bendecirle y a darle gracias por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así que vamos juntos a cantar. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Bueno es el Señor, declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso.
Amén, amén. Qué bueno es poder Qué bueno. cantar a nuestro Dios, gozarnos en su presencia y declarar lo que Él ha hecho en nuestra vida. Qué bueno es cantar, ¿verdad, Sí. Andrés? Y bendecir al Señor por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Algo que Glorioso. podemos hacer en este momento, Andrés, es Compartir con los demás. Puedes compartir el link a tus amigos, a tus familiares, porque ahora viene una gran palabra, una pequeña parte de lo que tuvimos en los 12 días. Una Así palabra es. que nadie se puede perder. Así que te invitamos a que puedas compartirlo, a que puedas darle like a nuestra transmisión y que puedas suscribirte. Y además actives la campanita de notificaciones para que te informe de todo cada vez que subamos un nuevo video. Dios te bendiga. Palabras de estos últimos 8 capítulos que hemos aprendido. Si habrá alguien que se atreva a decir capítulo 1, Dios ha hablado, capítulo 2, préstale mucha atención a lo que Dios ha hablado. A ver, Luisca, capítulo 3, considerad lo que Dios está diciendo. Capítulo 4, Belkis, temamos escapar del propósito de Dios, del camino del Señor. Capítulo 5, tenemos un sumo sacerdote, a Jesús. Capítulo 6, prohibido detenerse o prohibido parar. Hay que mostrar la misma solicitud hasta el final. Capítulo 7, el auténtico rey y sacerdote es Cristo Jesús. Y capítulo 8, un nuevo pacto y un mediador. Muy bien, y en eso estamos. Todavía estamos en el nuevo pacto y en el mediador, porque el autor no cambia el tema. Él lo explica y lo explica y lo explica hasta que quede bien claro. Así que el título del 9 es Un mejor pacto. Un mejor pacto, para los que están tomando nota, y va haciendo un resumen y un panorama de todo este primer libro de la Biblia que Dios nos ha permitido leer. Y vaya por favor conmigo al capítulo 9 de Hebreos. Y el título es ese: Un mejor pacto. Uno mejor que Dios ha establecido. Versículo 1. Una vez más, él viene hablando del mismo tema, ¿correcto? El versículo 9 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El primer pacto tenía una forma en que se iba a desarrollar. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, era un tremendo templo, en la primera parte llamada lugar santo, la primera sala, el primer lugar donde llegaban los sacerdotes dentro del templo o tabernáculo, se llamaba lugar santo. Y en ese lugar santo, en esa primera sala, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. 3 elementos en esa primera sala: el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Todo esto era símbolo de Jesús y ya lo aprenderemos más detalladamente. Luego dice, tras el segundo velo se encontraba otra sala. Había un velo que dividía una sala de la otra sala. Detrás ese velo, dice, se encontraba la parte del tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo. Si Dios permite, el domingo vamos a tener una imagen de esto más clara. El lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. Incensario de oro, un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Y el arca del pacto era un tremendo baúl grandote con medidas bien específicas, con una tapa grande y con unos maderos enormes, todo cubierto de oro, que era por donde o cómo se transportaba. Era un baúl enorme y se llamaba el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro. Dentro de ese lugar era un baúl, una urna de oro que contenía el maná, aquella comida con la cual Dios alimentó a Israel en el desierto. El maná, una muestra de esa comida llamada maná, que contenía la vara de Aarón, que reverdeció
Y de esto hablamos en estos días. ¿Por qué reverdeció la vara de Aarón? Tenía la vara esa que había vuelto a vivir o a reverdecer. Y también tenía las tablas del pacto. Ese baúl que estaba dentro del arca tenía 3 elementos también. Y esos 3 elementos eran una muestra del maná que cayó del cielo, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas donde Dios había impreso con su propio dedo los mandamientos, los 10 mandamientos conocidas como las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Es decir, sobre esa tapa habían 2 figuras de ángeles que con sus alas tapaban ese baúl, o lo que le llamaban el propiciatorio, la tapa, de las cuales cosas no se puede hablar ahora con detalle, correcto. Así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, que ¿cómo se llamaba? El lugar santo, la primera sala. En la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir con los oficios del culto. Es decir, estos sacerdotes en la primera sala entraban todos los días. Hay quienes dicen 2 veces al día, hay quienes dicen 3 veces al día. Lo cierto es que entraban todos los días a esa primera parte llamada el lugar santo, donde estaba la mesa de la propiciación, donde estaba el candelabro y los panes del propiciatorio. Ahí entraban en el lugar santo. Y lo hacían de manera continua para cumplir los oficios del culto, del servicio. Versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año. Escucha, lo que se llamaba el lugar santísimo, solo una vez al año había un solo hombre que entraba. Dice el texto, una vez al año. Y no podía entrar si no tenía sangre. Escuche, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y hablamos acerca de este tipo de pecados. Los pecados de sí mismo, capítulo 5, cuando lo explicamos, por cuanto él mismo también es pecador y él mismo también era un hombre débil. Los pecados de sí mismo y por los pecados de hierro, de equivocación o de ignorancia del pueblo. Versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Es decir, el Espíritu Santo de Dios les hacía ver a todo Israel que había un límite hasta donde todas las personas que servían a Dios se podían acercar. La primera parte, el lugar santo, dándole a entender que el camino al lugar santísimo no estaba disponible para todo el mundo todavía, sino para uno solo, que tenía que entrar con sangre en sus manos, es decir, con el sacrificio de un cordero, de un buey por sus propios pecados, y luego otro por el de las personas o el pueblo. Escuche, dice el texto, lo cual es símbolo, versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica el culto. En otras palabras, este sacrificio sirve para que exteriormente la gente sea limpia y recupere su relación con Dios. De esto hablamos hace algunos días. Este sacrificio sirve, pero no podía ser perfecto una persona. Es decir, nadie sabía lo que esa persona estaba pensando. Nadie sabía si interiormente de verdad había reconciliación con Dios. Y así todavía existen algunas personas. Pueden venir al templo, pueden estar en la iglesia, pueden levantar las manos, pero usted no sabe lo que va a hacer cuando salga de la iglesia. Aunque hoy haya adorado a Dios, o no sabe lo que va a pasar mañana con su vida. Exteriormente uno dice, está en comunión con Dios, está bien con Dios, pero Dios sabe cómo está su corazón.
Dios sabe lo que está viviendo. El sacrificio que se hacía hasta este momento, dice la Biblia, símbolo del tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, pero no pueden hacer perfecto al ser humano porque no son capaces de afectar la conciencia, de producir un cambio de adentro hacia afuera. Ya que solo consiste de comida y bebida, de diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Un pocotón de arandelas, pero todas solo se pueden ver visiblemente. Terminamos con estos 2 versículos. Por esto, ya estando presente Cristo, y aquí vemos que sigue con el tema, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio, escucha cómo fue el sacrificio de Cristo, y el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró, dice el texto, entró una vez. ¿Y hasta cuándo? Una sola vez y para siempre, dice la Biblia, en el lugar santísimo, habiendo obtenido la reconciliación o la redención, habiendo obtenido la eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras. Este sí afecta a la parte interna del hombre. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis. ¿A quién, mi amado? Por eso orábamos para que este año todos podamos servir. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Señor, gracias por la palabra que nos das en esta noche. Es buena y la necesitamos, y te agradecemos que nos las expongas una y otra vez, que abras nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra y que nos ayudes a entenderla, Señor, y a ponerla en obra. En el nombre de Jesús te agradezco, Señor, y te pido ayuda, Padre. Amén y amén. Bien, mis amados, un mejor pacto. Y apenas estábamos leyendo la Biblia y esto se está poniendo cada vez más interesante. Y ayer decíamos, no puede haber mayor gloria que la de Jesús sentado en el trono, desde donde Él gobierna e intercede por nosotros. Y para el cristiano o para el creyente no puede haber un logro más grande que el logro de haber alcanzado a Jesús, de ser conocido por Él, de ser lavado en su propia sangre y con la ayuda de Dios conocerle cada vez más. Mis amados, este es nuestro mayor logro. Este es el logro más grande que vamos a poder alcanzar, por lo cual yo creo que vale la pena retenerlo, por lo cual yo creo que vale la pena sostenerlo, alimentarlo cada día y, como le decía a alguien esta mañana, cuidarlo, que no se pierda, cuidarlo como un tesoro valioso, porque ¿qué más? Nadie en esta existencia de nuestra humanidad va a ofrecer su propia sangre por nuestras vidas, y si la llegara a ofrecer, es otro pecador como usted y yo, que no nos va a poder redimir ni salvar delante de Dios. Pero Jesús lo hizo, y el texto que leemos hoy dice que lo hizo una sola vez y para siempre. Por eso dice en una parte de la Biblia, en los evangelios, que el día que Jesucristo murió, el cielo se oscureció, las piedras empezaron a abrirse, a partirse en dos, y dice que el velo que estaba allá, que dividía al lugar santo del lugar santísimo, se rasgó así, de arriba hacia abajo, como quien dice, hay ahora un acceso
para que todos puedan entrar. Pero no con esa sombra y esa figura, sino con la misma presencia del Señor Jesucristo, por la fe, por aceptarlo, por decidir vivir para Dios delante del Señor Jesús. Así que, mi amado, todo esto que hemos leído es tipo de lo que Cristo vendría a hacer por la humanidad y por nosotros. Hay quien ya lo ha entendido y quien ha decidido valorar su fe y valorar su relación con Dios y cuidarla. Y hay quienes aún tal vez siguen intentando agradar a Dios por medio de obras que este capítulo 9 llama obras muertas. Es decir, ¿para qué sirve un muerto? De pronto ni para abono, porque lo queman y las cenizas las meten en un pote y las guardan. Él dice, ya no son necesarias las obras muertas que no logran nada. Y conoces mucha gente que tal vez hace mandas que le llaman, promesas que le llaman, ¿cierto? Rezos que le llaman, pero la Biblia las llama obras muertas, porque por ellas no se llega a Dios, no se alcanza el cielo y mucho menos remisión de pecados. Y ese era el gran conflicto que tenían los fariseos y los escribas con Jesús, que a ellos no se le había revelado esta verdad. Ellos tenían el modelo que le había enseñado Moisés y lo practicaban sagradamente practicaban y se enojaban tanto con Jesús porque él no practicaba lo que ellos decían, no lo hacía como ellos lo mostraban. Por lo tanto se enojaban y procuraban matarle. Pero es que él vino a establecer un mejor pacto. ¿Y por qué Dios tuvo que hacer eso, mi amado? Porque es que cuando se hace un pacto es como se pone una persona de acuerdo con otra. Como cuando hay un matrimonio, se está entrando en una relación de pacto. Ahí no es yo te doy y tú recibes y recibes. No, en ese pacto que le llaman los votos matrimoniales, las personas se comprometen a algo, pero la otra persona también se compromete a algo y llegan a un acuerdo donde dicen lo que Dios unió no lo va a separar el hombre, y cada uno empieza a hacer su parte y ayudarse mutuamente y a construir lo que será una familia. Lo mismo que cuando alguien entra a una escuela o a una universidad, apenas y esa persona pone un pie o antes de poner un pie lo hacen firmar matrícula. Allí estás haciendo un pacto. Allí estás llegando a un acuerdo con esa institución donde te quieres capacitar. ¿A qué se compromete la institución? A educarte, a formarte en las capacidades, en la vocación que es la que tú sientes, en lo que tú quieres llegar a ser. Ellos se comprometen a darte todo el conocimiento que tienen las personas que allí trabajan. Pero usted se compromete a asistir, se compromete a pagar, se compromete a hacer tareas, a hacer exámenes y a estar allí puntualmente recibiendo esas enseñanzas. Eso es un acuerdo. Y Dios lo hizo con Israel. Y lo hizo para hacerlos a ellos un pueblo especial, su especial tesoro. Y ustedes me van a hacer sacerdote en toda la tierra. Y ustedes serán el modelo de cómo una nación se debe relacionar conmigo. Éxodo capítulo 19, versículo 3 al 8. El primer pacto, mi especial tesoro, mi pueblo escogido. Claro que sí, amén. Pero Israel fue infiel, no cumplió su parte. Y Dios los perdonó. Y clamaban y otra vez Dios los perdonaba. Y otra vez, hasta el punto que decidieron deliberadamente vivir la vida como les parecía. ¿Alguien aquí me puede ayudar a leer el último capítulo del libro de Jueces? Mi amor, por favor. El último capítulo de Jueces, libro de los jueces, antes de Samuel, creo yo. Ahí está el libro de los jueces, después de Josué, después de que entraron a la tierra prometida y cada quien recibió su marmaja, su herencia y su tierra. Se murió Josué, se murió Moisés, se murió Caleb. El último capítulo de Jueces, el último versículo de ese capítulo. No buscarlo, ahorra tiempo. ¿Lo tienes? Exacto. Esa es la versión traducción viviente. Cada uno hacía lo que les parecía correcto según su propio criterio. En otras palabras, yo hago lo que a mí me da
lo que yo creo que tengo que hacer. Así vivía Israel. Así termina ese libro tan triste. En otra versión decía, como no había rey, cada quien hacía lo que bien le parecía. Así dice. ¿Qué es lo que está diciendo? Que a nadie le importaba lo que Dios tenía que decir. Y entonces la Biblia dice que Dios permitió que reyes lo invadieran y destruyeran el templo y destruyeran a las personas y esclavizaran a los mejores. Y entonces usted va a encontrar un libro como Daniel, como Jeremías, como Ezequiel, que son libros que se escriben cuando Israel ya no está en su tierra, cuando literalmente ya lo sacaron de la tierra prometida y otra gente está en ese lugar y ellos están vueltos nada, viviendo otra vez como esclavos, como estaban en Egipto. Bueno, ellos invalidaron el pacto. Por eso un nuevo pacto, porque usted y yo no podemos vivir condenados a las frustraciones y a los dolores del ser humano pecador. Usted y yo necesitamos redención. Necesitamos una mejor propuesta. Cuando alguien te hace un pacto y no lo cumple y es infiel, usted decide decir, bueno, no lo estamos cumpliendo, esto se rompió, vamos a ver qué mejor asunto hay. Así que Dios mismo decidió proponer un nuevo pacto con mejores y mayores utilidades para los seres humanos. Y ese fue el pacto que Él estableció en Cristo Jesús. Mucho mejor que el antiguo pacto. ¿Y por qué es mucho mejor? Porque este pacto, mi amado, está inundado de gracia. Este no está inundado de obras muertas que no sirven para nada, sino de gracia. Allá los hombres tenían que hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Todo el libro de Levítico es puro hacer para poder alcanzar la gracia, la misericordia, el perdón. Ah, que pecaste. Bueno, tú también tienes que venir, matar a un güey aquí y sacrificarlo delante de Dios. Ah, que le sacaste el ojo a una persona. Bueno, para agradar a Dios, a ti hay que sacarte el ojo también y ponerlo ahí a la familia para que sepan. Ah, con que mataste a uno. Ah, que le mochaste el brazo a uno. Bueno, a ti también. Usted debe leer Levítico algún día para que vea cómo se alcanzaba el perdón y la reconciliación haciendo. Pero Dios vio que los seres humanos no iban a poder cumplir y que ni siquiera con los sacrificios ellos iban a poder alcanzar al Señor. Así que estableció un mejor pacto. ¿Y lo hizo con quién? Con Cristo. Por eso el texto que estamos leyendo dice, mira, si la sangre de esos machos cabríos podía obtener redención, si la sangre de esos toros y becerros que se rociaban podía alcanzar la purificación de la carne, ¿cuánto más el sacrificio de Cristo, que no se va a hacer un día tras otro día o un año tras otro año, se va a hacer de manera eterna, una vez y para siempre? Por eso ayer leíamos que Dios dijo, estableceré un nuevo pacto. Capítulo 8, versículo 10. Y este es el pacto que estableceré con aquellos. Pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Entonces usted no tiene que decirle a alguien que está mal lo que está haciendo. Créame que la gente sabe cuando lo que está haciendo está mal. Siente vergüenza y no quiere que nadie se lo diga en su cara. Por eso se esconde, por eso huye, por eso prefiere aislarse, porque sabe que lo que está haciendo está mal. La palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo en la tierra redarguye a las personas, le enseña cuando algo está mal. Por eso Dios mismo, mi amado, envió a Jesús de Nazaret, porque Él sabe, Jesús es nuestro modelo y Él supo cómo agradar al Padre. Y Él es quien nos enseña a usted y a mí a agradar al Padre. Mientras que a través del pacto antiguo con Moisés, la gente tenía que hacer y hacer y hacer. Ahora ¿sabes qué tienen que hacer las personas? Creer en el sacrificio de Jesús, aceptar su perdón y disponerse a vivir para Él, conforme a como Él nos enseña en la palabra. ¿Por qué este pacto es mejor? Porque está cubierto de gracia. Pues por gracia somos salvos. ¿Por medio de qué, iglesia? Por medio de la fe. Así que de pura gracia usted y yo, mi amado, estamos siendo alcanzados. Este pacto es mejor porque este pacto transforma a las personas. Mientras que el otro solo limpiaba exteriormente a las personas y les hacía sentir que estaban bien, este se mete adentro, en el corazón, en lo más adentro. Y dice la Biblia que de adentro hacia afuera
empiezan las personas a cambiar. Y Jesús se encontró con una mujer que estaba en el mismo acto de pecado. Y la ley decía que merecía la muerte. Y no cualquier muerte, muerte apedreada. Ya he leído Juan capítulo 7, ¿verdad? Y ahí la pusieron frente a Cristo, agarrada en el mismo acto. Pero como ese sistema era imperfecto, solo colocaron a la mujer. Porque la ley decía, tanto hombre como mujer mueran irremisiblemente. Así decía, mueran irremisiblemente quien fue encontrado de un acto de adulterio. ¿Tú te imaginas si esas leyes estuvieran vigentes todavía? ¿Cuántos aparecieran ahí en zona cero todos los días? Si esa ley estuviera vigente, no existieran los moteles ni ninguno de esos lugares. Escuche, como esa ley estaba imperfecta, solo colocaron a la mujer. Y el Señor Jesús pudo condenarla, pudo sentenciarla, pero decidió cubrirla de gracia, perdonarla aunque no se lo merecía. Y Él le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Bueno, primero dijo, el que no tenga pecado de ustedes, que sea el primero en lanzar la piedra. Y dice la Biblia que acusados por su conciencia, cada uno fue dejando su piedra y echándose para atrás y yéndose, porque todos sabían en lo muy adentro que no estaban bien delante de Dios como para condenar a alguien a muerte. Por lo tanto, cuando no había nadie, Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Y ella dijo, todos se han ido. Es decir, todos también tenían pecados escondidos. Y Él le dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. Y a partir de ahí esta mujer acompañó a Cristo Jesús hasta el día en que Él resucitó. Solo le dijo, no te condeno, te perdono y no vuelvas a pecar. La cubrió de una gracia, de un amor, de algo que es muy por encima de cualquier sacrificio que ella hubiese podido hacer. Y dice la Biblia que el día que Cristo resucitó, Juan capítulo 20, esa era una de las mujeres que iba temprano porque iba a ir a limpiar el cuerpo. No se imaginaba lo que estaba pasando allá en medio de esa tumba, lo que Dios ya había hecho y lo que iba a hacer. Este pacto, mi amado, es superior porque le da a las personas un nuevo carácter. Y en ese carácter el hombre y la mujer que se encuentran con Cristo no solo tienen que limpiarse externamente, no, son limpios de adentro hacia afuera. Dice la Biblia que el nuevo hombre se está renovando y está siendo transformado cada día hasta la imagen de Cristo, que va renovando su mente, su entendimiento, hasta ser como Jesús. Por lo tanto, a los fariseos se les volaba la cabeza. Mira cómo les decía Jesús a ellos. Gracias. Mateo capítulo 23, versículo 27. En ese Mateo capítulo 23, Jesús les llama hipócritas como unas 14 veces a los que eran los ministros del templo, al sacerdote, al sumo sacerdote y a todos los servidores. ¿Sabes cómo les dice? Hipócrita. Porque por fuera estaban limpios, porque diezmaban para que la gente los viera, porque no hacían justicia y misericordia. Jesús les decía, ciegos, guías de ciegos. Ay de vosotros hipócritas, porque lavan la parte de afuera del vaso, pero la de adentro está sucio. Y les decía, limpia primero por dentro el bendito vaso. Versículo 26, Mateo 23, 26. Limpia lo de adentro del vaso para que también lo de afuera. ¿Y quién de nosotros no hace así cuando lava un vaso? Solo limpia lo de afuera y lo de adentro queda ahí igualito. Esto es lo que hace el nuevo pacto. Nos limpia de adentro hacia afuera. Amén. Porque de nada le sirve a uno cambiarse de ropa si por dentro está contaminado. Jesús nos permite recibir al Espíritu Santo de Dios, que nos da la capacidad de entender la palabra y de ir comprendiéndola cada día más. Y por el Espíritu Santo llegamos a vivir de manera que tenemos paz para con Dios. Por el Espíritu Santo nos decidimos a vivir una vida nueva. No para agradar a las personas que están a nuestro alrededor, sino para agradar a Dios. Por el Espíritu Santo usted y yo
nos hace falta leer la Biblia, nos hace falta orar, nos hace falta servir. Por el Espíritu Santo somos capaces de hablarle a otros de lo que Dios ha hecho en nosotros y nos ayuda a vencer las cosas que de ninguna otra manera pudiéramos llegar a alcanzar. Uno, es superior porque está cubierto de gracia. Dos, porque este transforma al ser humano. Y por último, satisface las demandas de Dios. Y es que el estándar que Dios puso es tan alto que si no se cumple al pie de la letra, de nada sirve. Y entonces hemos leído los primeros 15 versículos del capítulo 9. Ahora lea conmigo lo que sigue, por favor. Escuche versículo 16. Antes dijo: Él es mediador de un mejor pacto. Intervino por muerte, para la remisión de las transgresiones bajo el primer pacto. Versículo 16. Porque donde hay un testamento, que es la misma palabra para decir pacto, antiguo pacto, nuevo pacto, antiguo testamento, nuevo testamento, porque donde hay un testamento es necesario, dice, es necesario que intervenga muerte. La muerte, antes de que el testamento se haga efectivo, se tiene que morir el que hizo el testamento. Primero se muere y luego dejó el testamento. No deja el testamento sin morirse. Eso es lo que quiere decir. Porque el testamento con la muerte es confirmada, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Hubo muerte para que el primer pacto fuera válido. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata, hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Versículo 20, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Versículo 21, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos y todos los vasos del ministerio. Versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con la sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Fue necesario estas cosas, figuras de las cosas que iban a venir, dice que de las cosas celestiales que fuesen purificadas así. Sí, una idea de lo que estaba pasando en el cielo, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Y aquí terminamos. Porque no entró Cristo en el santuario que fue hecho de figura. Dice que fue hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de nosotros. Y no para ofrecer muchas veces, como el sumo sacerdote que entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, al finalizar estos siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así Cristo también fue ofrecido una sola vez. ¿Y qué más dice la Biblia? Y para siempre, una sola vez, para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez. Amén. Sí, aparecerá sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Por qué, mi amado, el sacrificio de Jesús es superior? Porque satisface las demandas de Dios. Porque no necesitó Dios de más sacrificio, uno solo y para siempre. Así que, ¿qué mejor pacto? Repito lo que dije al comienzo, que estar en el Señor Jesús, que esperarlo a Él todos los días de nuestra vida. Tenemos el más grande
beneficio del cielo. Con su sacrificio, Dios dijo, ya no necesito más. Los seres humanos pueden hacer muchos sacrificios, pero hay uno sólido valo delante de Dios, el que hizo Jesús. ¿Qué tal si usted se coloca sobre sus pies, por favor, en esta hora? Bendito sea Dios. Por esto se le llama el mediador a nuestro Señor, el mediador. El Mesiastes, el que está en la mitad, un solo mediador. Así como cuando se está jugando un partido de fútbol, hoy que comenzaron las eliminatorias del Suramericano, ¿sabes cómo es imposible hacer ese partido si no hay un árbitro en la mitad? Alguien que decida si hay justicia o injusticias en ese partido. Y ahí viene esa figura, mis amados, el mediador de Cristo. Porque entre Dios y los hombres, un solo camino, un solo mediador, uno solo que le abrió el camino a los seres humanos y uno solo ante el cual usted y yo estamos. La Biblia lo llama el juez justo. Y cuando venga otra vez, no va a venir a tener nada que ver con el pecado, nada que ver, solo vendrá por los que lo esperan y luego continuará la historia. Usted y yo tenemos esta hermosa realidad, tenemos el cielo abierto delante de nosotros. Y yo quiero que oremos en esta noche para que si ha entrado en este acuerdo con Jesús, sepa que está en el mejor pacto, en el mejor terreno. Sepa que de adentro hacia afuera Dios está obrando en su vida y que satisface todas las demandas del cielo. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Una vez más nos encontramos con esta verdad. Hola iglesia, todos los días creamos contenido especial para ti en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Síguenos y comparte a tus amigos para extender el reino de Dios a las demás personas.